Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema, el resumen, del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o las desinfectes con alcohol en gel. Y hoy agradecemos a Lourdes, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Recordando lo que hemos estado estudiando en sesiones anteriores, revisa en tu cuaderno qué temas hemos visto anteriormente. Hemos hablado acerca de los textos narrativos, acerca de los textos informativos y textos poéticos. También en estas últimas sesiones hemos profundizado acerca de los textos informativos. Ahora, para recordar un poco también ese tema, escribe en tu cuaderno, ¿qué es un texto informativo? No hagas no redactes un párrafo grande o largo o extenso, sino hazlo breve. ¿Qué es un texto informativo? También recuerda que vimos cómo identificar y establecer ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales, aquello sobre lo que gira el texto en sí, y las secundarias, lo vamos a decir de esta forma, lo que adorna a la idea principal o lo que complementa y amplía a la idea principal. También vimos los argumentos, diferenciamos entre hechos, opiniones y creencias. También establecimos la diferencia entre un texto expositivo y uno argumentativo. Pues hoy, para profundizar más en tu habilidad de cómo comprender y entender un texto, vamos a abordar el resumen. Seguramente tú ya has trabajado algunos resúmenes, tanto en años anteriores como durante este año. Y entonces, para comenzar, necesito también que pienses, ¿qué es un resumen? ¿Qué crees tú que es un resumen? ¿Crees que se basa en hechos? ¿Crees que se basa en opiniones? ¿Crees que un resumen es decir, me gustó lo que leí? ¿Qué crees tú que es un resumen? Escríbelo en tu cuaderno. Y entonces vamos a trabajar este mapa para que vayamos desarrollando poco a poco qué es un resumen, para qué crees tú que sirve un resumen, cómo se hace un resumen y por medio de qué hacemos los resúmenes. Entonces comencemos. Escribe, ¿qué crees tú que es un resumen? Y no te preocupes si la respuesta no coincide con la definición que yo te daré. Lo importante es que tú pienses y definas con tus propias palabras. Ahora veremos. Un resumen es una exposición breve, abreviada, concisa y fiel sobre lo más importante de un texto. ¿Qué quiere decir abreviada? Es decir, algo breve, algo corto, algo que no utiliza demasiadas palabras. Generalmente se dice que los resúmenes no deben exceder las 250 palabras. Es decir, si leemos un texto de tal vez unas 10.000, 20.000 palabras, tenemos que, por medio del resumen, tener la capacidad de reducir ese texto a 250 palabras o puede que un poco más. Pero un resumen no es crear un texto de la misma extensión del que leímos, sino es saber extraer esa información, lo más importante, y saberla plasmar en un texto breve. Es concisa, es decir, si te recuerdas entre la diferencia de las ideas principales y secundarias, las ideas secundarias amplían, nos dan ejemplos o hacen el texto más extenso. En este caso, en un resumen, lo importante son las ideas principales. Vamos a desechar las ideas secundarias
y únicamente nos vamos a quedar con las ideas principales, es decir, la esencia y lo importante de ese texto. Y fiel, ¿qué queremos decir con fiel? Recuérdate la diferencia entre un hecho y una opinión. ¿Cuál establecimos que es la diferencia? Revisa en tus apuntes. La diferencia entre el hecho y la opinión es el punto de vista. Uno es objetivo y el otro es subjetivo. Uno es a partir de la información que nos están dando en el texto y otro es a partir de cómo nosotros o quien está emitiendo o está redactando ese texto percibe la realidad. En este sentido, fiel se refiere a que lo que vamos a decir en el resumen es lo que aparece en el texto, es decir, nos vamos a basar en el texto mismo, no vamos a emitir ninguna opinión. Por eso es que al momento en que tú hagas un resumen, no debes emitir o no debes incluir expresiones como este libro o lo que leí me gustó mucho, o esto está muy bonito, o me pareció muy interesante. No. El resumen y lo que nosotros vamos a decir en ese texto, en el resumen, debe salir de lo que el texto dice. No debemos de emitir ninguna opinión personal. Y en ese sentido también vamos a basarnos en lo más importante de un texto. Entonces acá es importante que recuerdes ideas principales, ideas secundarias y lo que trabajamos para identificar esas ideas. Luego, ¿para qué crees tú que funciona o sirve hacer un resumen? ¿Qué objetivo crees que tiene? Diremos que el objetivo de un resumen es facilitar la comprensión de ese texto. ¿Y cómo nos facilita la comprensión del texto un resumen? Sencillo. Como te indiqué, puede que a veces leamos un texto muy extenso, 10,000, 20,000 palabras, o un libro también extenso. Nos va a permitir comprender a partir de hacer un resumen, porque vamos a adquirir la capacidad de absorber toda esa información y volverlo en un texto breve. Es decir, vamos a poder captar y capturar las ideas principales y la información relevante. Entonces vas a desarrollar esa capacidad de comprensión, de poder extraer lo más importante a partir de un texto extenso. Y esto nos va a ayudar también a crear un pensamiento o un orden en nuestro pensamiento, así como relaciones lógicas, ya que toda la información tiene que salir del texto que estamos leyendo y tenemos que ir relacionando la estructura, la información y el mensaje que el autor quiere transmitir o el emisor. Ahora, ¿cómo crees tú que se hace un texto, un resumen? ¿Qué estrategias o qué utilizamos para hacer un resumen? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Recuerda ir escribiendo esto en tu cuaderno. Hablamos que el resumen lo hacemos a partir de lo más importante. Entonces, tomando en cuenta esa clave, lo más importante, ¿cuál va a ser nuestra herramienta principal para hacer un resumen? Serán las ideas y los aspectos más importantes acerca del tema, es decir, las ideas principales. También vamos a determinar el tema y los subtemas. ¿Te recuerdas que eso lo vimos en una sesión anterior? Cómo determinar un tema, luego subtemas si existieren, las ideas principales y luego las ideas secundarias en esa jerarquía. Entonces, el resumen lo haremos a partir de las ideas y aspectos más importantes del tema y también sin omitir opinión. ¿Cómo lo indicamos? Si es fiel al texto, no debemos de emitir ninguna opinión. No decir, está bonito, el texto está feo, está aburrido, no. Tenemos que sacar las ideas principales y esas son las que expondremos. No tenemos que añadirle nada más. Recuerda que el texto que estamos resumiendo ya es propiedad o es producto de alguien, por lo tanto hay derechos de autor, entonces no podemos modificar esa información. No podemos añadirle palabras a lo que otra persona ya emitió. ¿Y por medio de qué haremos este resumen? ¿Qué crees tú que vamos a utilizar? Recuérdate también entre objetividad y subjetividad. Si hablamos que estamos partiendo de hechos y de ideas principales,
¿Crees tú que el lenguaje que va a utilizar será objetivo o subjetivo en el resumen? Muy bien, entonces será el punto de vista objetivo. Es decir, primero lo vamos a hacer a partir de palabras propias, nuestras propias palabras, pero basándonos en el texto, sin emitir opinión. Y estas palabras tienen que ser objetivas, por eso es que vamos a evitar utilizar bonito, malo, aburrido, porque nos estamos basando en el texto propiamente. Debe ser algo claro, ya que si hemos leído el texto y lo estamos resumiendo, ya tenemos claridad de qué es lo que leímos. Entonces vamos a poder transmitirlo fácilmente hacia el receptor y debe ser coherente, es decir, relacionado con el tema. Si estamos leyendo acerca de algún tema de matemática, no podemos mezclarlo con algún tema de expresión artística. Puede que haya alguna relación, pero si lo que queremos resumir es ese tema de matemática en sí, no podemos mezclarlo con alguna otra temática o incluso no podemos empezar a contar algún relato, porque no se está relacionando coherentemente con lo que queremos resumir si se basa del texto. Ahora, ¿qué tipos de resúmenes existen? Hay 4 tipos de resúmenes. Está el resumen propiamente, o lo encontrarás en algún momento en los trabajos científicos que ellos le llaman abstract, es decir, un extracto de esa investigación. ¿Y qué es lo que nos presenta este abstract? Será un resumen, como dijimos, un texto breve, objetivo y conciso. Es decir, las ideas principales. Acá estamos poniendo en práctica identificar y utilizar ideas principales. ¿Y qué es lo que nos va a presentar este resumen? Pues el contenido y aspectos relevantes de esa investigación, de ese tema o de ese texto. Tú lo encontrarás porque está al principio de estos trabajos. ¿Y para qué se utiliza? Pues para captar la atención del receptor, ya sea el que lee el texto o escucha ese texto, para que sepa de qué se va a tratar lo que va a leer. Para eso se utilizan también los resúmenes, para que tenga una idea general de lo que va a encontrar en ese texto. Luego tenemos también los resúmenes ejecutivos. Estos resúmenes van a abordar los aspectos de proyectos comerciales, es decir, ¿te recuerdas que vimos también acerca de publicidad, propaganda? Y determinamos que la publicidad tiene un fin comercial. Entonces, pongamos la publicidad como ejemplo. Si yo quiero promocionar algún producto o algún servicio que quiero ofrecer, voy a crear toda una campaña. También la puedo presentar a alguien que va a financiar esa campaña, a quien le interesa esa campaña. Entonces, para que no lea el texto extenso y se interese por leerlo, voy a crear este resumen, en el cual voy a destacar los elementos o aspectos principales de esa campaña o de ese proyecto comercial. Luego tenemos el resumen bibliográfico. Este se basa en obras, sean literarias, sean no literarias, ficticias, de no ficción. ¿Para qué? Para crear fichas bibliográficas. Tú habrás visto algunas fichas, media carta, cuarta carta, en donde se coloca el nombre de la obra, el autor. Esas son las fichas de resumen bibliográfico y vamos a incluir ahí un resumen, valga la redundancia, acerca de la obra. Y por último tenemos un resumen de prensa. ¿Este qué es? Es un resumen informativo. En sí es presentar de forma breve, concisa y clara las noticias del día. Tú lo verás al inicio de algunos noticieros cuando te presentan pues los titulares. Ahí están haciendo un resumen de las noticias que nos darán o que desarrollarán durante la emisión. Pero ahora te preguntarás cómo o qué pasos debo seguir para realizar un resumen. Son pasos sencillos que tú seguramente ya estarás acostumbrado o que puedes comenzar a poner en práctica. Los pasos para resumir. Recuerda que siempre el objetivo de resumir es reformular el contenido, es decir, darlo a entender o reescribir lo que nos están transmitiendo en el texto. El primer paso, tenemos que leer y comprender lo que estamos leyendo, el texto al cual nos estamos enfrentando. En ese sentido, tenemos que poner en práctica y recordar las características de un texto narrativo, un texto
informativo, en el cual incluimos el expositivo y el argumentativo, y el texto poético. Y leer y comprender. ¿Para qué? Para identificar tema, subtemas y estructura. También para identificar la idea principal y las ideas secundarias. Para remover esas ideas secundarias y quedarnos con lo principal que nos están transmitiendo. Luego de haber leído y comprendido, procedemos a subrayar y anotar. ¿Qué haremos al momento de subrayar y anotar? Pues lo más importante, las ideas principales. Subrayamos y extraemos esas ideas y las anotamos en alguna ficha para mantenerlas o conservarlas. Luego de subrayar y anotar, vamos a realizar un esquema. Un esquema es ordenar lo subrayado y lo anotado y colocarlo en una forma gráfica. ¿Para qué? Para tener visualmente distribuido cómo es el texto. De una forma visual vamos a entender entonces la estructura de ese texto. Y por último vamos a redactar, revisar y corregir ese resumen. ¿Y por medio de qué? Vamos a darnos cuenta si utilizamos las palabras propias, es decir, nuestra propia forma como entendimos nosotros el texto. No tenemos que colocar ninguna opinión. Recuérdate, te dije que al momento de hacer un resumen no tenemos que decir es lo que leí me pareció muy bonito, lo que leí me pareció muy aburrido. No tenemos que emitir ninguna opinión en el resumen. Comparar. Debemos comparar si lo que mi resumen dice, el texto que yo redacté, transmite las ideas que el texto que leí expone. Y por último, si me doy cuenta que en alguna de estas partes no las cumple, tengo que reescribir nuevamente mi resumen hasta que se adapte a esta forma. ¿Y qué técnicas podemos utilizar entonces nosotros para resumir? 4 técnicas. Tenemos las fichas, son parecidas a las fichas bibliográficas. ¿Qué vamos a hacer en estas fichas? Son tarjetas en las cuales vamos a ir anotando la información o los datos que nosotros consideramos relevante acerca de lo que leímos. También podemos realizar esquemas. Es una gráfica del texto. ¿Y cómo nos va a ayudar este esquema? A dividir el texto en secciones y entender cómo está estructurado o cómo está formado. Si no, también podemos crear un listado de ideas. La idea principal y luego qué ideas secundarias se está presentando el autor. Y también nos va a ayudar a determinar el tema y los subtemas. Y por último, también podemos utilizar la técnica de subrayar. Es decir, rayar debajo de las palabras o resaltarlas para indicar qué palabras o frases son importantes o nosotros las consideramos importantes. Muy bien, entonces acá tienes ya qué es un resumen, cómo hacer un resumen y qué técnicas podemos hacer. Pero vamos a ejercitar un poco cómo realizar un resumen, para que tú ya tengas una idea más clara de cómo hacerlo. Leamos este texto breve, acerca del sol. Y necesito entonces que mientras lo vamos leyendo, determines el tema, si crees que hay algunos subtemas, qué ideas principales me presenta y qué ideas secundarias, para al momento de hacer nuestro resumen podamos nosotros ya descartar y quedarnos únicamente con lo importante. El Sol. El Sol es una estrella que está en el centro de la galaxia, llamada Vía Láctea, desde hace millones de años. Su fuerza de gravedad es tan grande que hace girar a su alrededor a los planetas con sus respectivos satélites, asteroides, cometas y meteoros. Es 1000 veces más grande que todos los planetas juntos, aunque es una estrella de tamaño mediano. Y hay otras que son 1000 veces más brillantes. En su núcleo alcanza temperaturas de hasta 15 millones de grados centígrados. Y ahí se producen permanentes explosiones termonucleares que liberan enormes cantidades de energía al exterior. Entonces apliquemos los pasos. Primero, leer y comprender. ¿Qué tipo de texto estamos acá abordando? ¿Es un texto narrativo, informativo o poético? Es un texto informativo. Y ahora determina también, ¿es un texto expositivo o argumentativo? ¿Nos está ofreciendo hechos o nos está ofreciendo opiniones? Luego, ¿de cuántos párrafos está compuesto? Tenemos 3 párrafos.
¿Determinaste las ideas principales que nos presenta cada párrafo? El tema en general, ¿cuál es? El sol. ¿Cuáles subtemas crees tú que desarrolla? ¿Qué ideas principales lograste determinar que desarrolla el texto? ¿O qué información relevante crees tú que nos está exponiendo? Con base a esto, entonces, ahora realicemos el esquema. Apliquemos una de estas técnicas, realicemos un esquema, es decir, hagamos gráfico este texto. ¿Por medio de qué? De algún mapa mental o algún mapa conceptual. Esto nos va a ayudar a distribuir esas ideas. El tema principal o el tema que domina es el sol. Y nos dice que es una estrella. Podríamos decir entonces que ese es el subtema. Y algunas ideas principales, que está en el centro de la Vía Láctea, que su gravedad es tal que atrae a los planetas y hace que estos giren, que a pesar de como nosotros lo vemos de ese gran tamaño, realmente es una estrella de tamaño mediano, y que su núcleo, la temperatura es de 15 millones de grados centígrados y se producen explosiones termonucleares. Entonces acá de una forma gráfica nosotros ya tenemos cómo está distribuido ese texto. Y a partir de esto, entonces, ya podemos redactar nosotros nuestro resumen. Sé que este es un texto, el que leímos es un texto breve, pero aún así podemos extraer lo más importante y hacerlo un poco más breve. Y entonces acá tenemos ya nuestro resumen, el sol, y está basado en este esquema que realizamos. El sol es una estrella situada en el centro de la Vía Láctea, lo tomamos de este primer párrafo. Luego su gravedad es tal que hace que los demás planetas giren. Otra idea importante que nos da el primer párrafo. Es de tamaño mediano. Lo tomamos del segundo párrafo. Su núcleo puede alcanzar hasta 15.000 grados centígrados y ahí se producen constantes explosiones termonucleares. Lo tomamos del último párrafo. Si te das cuenta entonces, tomamos los tres párrafos y extrajimos lo más importante. Las ideas principales. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa, y el reto que te queda hoy entonces es, vimos el resumen, resume esta sesión. Toma las ideas principales que te expuse y construye tu propio resumen a partir de cualquiera de estas técnicas. Si quieres tomar apuntes y colocarlas en una ficha, si quieres hacer un esquema, un listado de ideas, serían tres, porque subrayar, no podríamos subrayar porque no tenemos un texto escrito. Sí tenemos un texto oral, pero no escrito. También comparte con alguien más lo que aprendiste hoy acerca del resumen, cómo se hace un resumen, las técnicas, el objetivo de un resumen. Y te recuerdo que laves constantemente tus manos o las desinfectes con gel antibacterial. Gracias por tu atención y quédate en casa.